Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saludo con la paz del Señor, agradeciendo siempre que estén viendo este video y que esperemos sea para edificación de su vida espiritual. Sigamos orando, hermano o hermana, por la situación del país, del mundo, por las personas necesitadas, por las personas sin Cristo y para que Dios también pueda usarnos en este tiempo. Rápidamente, hermano, quiero pedirle que vayamos al libro de 1 Corintios. Vamos a seguir estudiando esta tarde 1 Corintios capítulo 14. Si recordamos, hermanos, todos los domingos en la tarde estamos estudiando este libro y ahora estamos ya a la mitad más o menos del capítulo 14, donde estamos hablando acerca de las lenguas. Recordemos que cuando el apóstol Pablo en el capítulo 12 empieza a hablar de los dones espirituales, anima a la iglesia que pueda trabajar como un cuerpo, ¿no? Anima y dice que no debemos ser personas independientes dentro de una iglesia local, sino más bien personas dependientes y que debemos buscar la ayuda de los demás hermanos y de esa forma funcionar. Cuando llegamos a este capítulo, hermanos, vamos a ver que el apóstol Pablo va a seguir hablando de lo mismo, simplemente que enfocado en el don de lenguas, porque este don estaba causando problemas en la iglesia de Corinto. Y le voy a pedir, hermanos, que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 14 y vamos a dar lectura al versículo 26. Quiero que empecemos por ese versículo y dice así, hermano, la palabra de Dios. Dice el versículo 26 de 1 Corintios capítulo 14. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, por todos mis hermanos. Gracias por tu palabra. Siempre rogamos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, reconociendo primeramente, Señor, nuestras faltas delante de ti. Límpianos de todo pecado para que podamos tener una plena comunión contigo y también podamos salir edificados a través de tu palabra. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, el título del mensaje de hoy es la importancia del orden. Vamos a hablar acerca de la importancia del orden dentro de una iglesia local. ¿Por qué vamos a enfocar esto, hermanos? Porque como acabamos de leer el versículo 26, el apóstol Pablo va a concluir este pasaje hablando acerca de que nosotros debemos usar nuestros dones para edificación. El hermano Juan había enseñado la semana pasada hasta el versículo 19 y hoy día vamos a estudiar, hermanos, 1 Corintios capítulo 14 del versículo 20 al versículo 28. Y cuando empezamos a leer el versículo 20, hermanos, los primeros versículos nos van a hablar de un primer aspecto acerca de las lenguas. El propósito de las lenguas. Vamos a ver como punto número 1 el propósito de las lenguas. Y quiero que demos lectura, hermanos, a partir del versículo 20 y vamos a explicar un poquito por qué es que decimos que el propósito de las lenguas, de este don, era una señal. Fíjese en su Biblia, hermano, hermana, dice el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hermano, cuando acabamos de leer estos 3 versículos, podemos darnos cuenta claramente que el apóstol Pablo está diciendo y está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento explicando el significado, el propósito original de las lenguas. Si nosotros entendemos este pasaje, hermanos, lo que vamos a ver acá es que dice el apóstol Pablo que las lenguas fueron creadas para que los inconversos del pueblo de Israel escuchen al Señor. Fíjese, el versículo 20 primeramente va a hablar acerca del orden. Dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque en realidad, como habíamos venido diciendo mensajes atrás,
Lo que está pasando en la iglesia de Corinto es que los hermanos están usando de una forma errónea los dones espirituales y sobre todo el don de lenguas. Entonces, los hermanos se dedicaban a simplemente querer sobresalir con el don que tenían. Imagínense, hermano, la escena que había en la iglesia de Corinto no era una escena ordenada, ¿no? De ahí es de donde sacamos el tema de hoy. Había personas que tenían el don de profecía, ¿no? El don de la enseñanza, el don de lenguas. Había personas que se dedicaban a cantar, a leer un salmo, pero todo esto lo hacían en completo desorden. Y imagínense que de repente se para uno y empieza a orar, y de repente de otro lugar se para otra persona y empieza a orar, y en otro idioma, y de repente por la otra esquina de la iglesia se para otra persona y empieza a leer un salmo, y de repente otra persona se pone a orar en otro tercer idioma, y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces, cuando vemos estos pasajes, hermanos, el versículo 20 nos habla claramente de que nosotros debemos ser maduros espiritualmente al momento de utilizar nuestros dones. Versículo 21, hermano, dice, en la ley está escrito. El apóstol Pablo va a hacer referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, pero fíjese, hermano, este pasaje no está puesto solo como ejemplo, está puesto en relación directa a lo que él va a decir. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Dios había utilizado en el Antiguo Testamento diferentes profetas de diferentes lugares en diferentes idiomas, y ni aun así los inconversos del pueblo de Israel creían en el Señor. Hermanos, cuando nosotros decimos que Dios tenía su pueblo escogido, ¿no?, que era Israel, esto no significa que todos los israelitas automáticamente alcanzaban la salvación. No, hermano, hermana, la salvación era de la misma forma que es hoy en día, era por fe. Y habían muchos israelitas que eran incrédulos y que no creían en la salvación por fe. Y por eso es que Dios de diferentes formas, en diferentes idiomas, a través de diferentes profetas, hablaba repetidamente a su pueblo. Y ni aun así ellos se arrepentían. Entonces, si nosotros analizamos este pasaje, hermanos, lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios había utilizado a estos profetas para hablar en diferentes idiomas para llegar a los israelitas que no eran salvos. Ojo, no está hablando del futuro, está hablando del pasado, está hablando de Israel. Sigamos leyendo, dice el versículo 21, ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22, así que las lenguas son por señal. Hermano, el apóstol Pablo, le vuelvo a repetir, no está tomando simplemente un ejemplo, sino que está relacionando directamente y está diciendo, así que las lenguas, el hecho de que Dios haya dado el don de lenguas es específicamente para que los que no creían de los del pueblo de Israel lleguen a creer. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando nosotros entendemos esa parte, hermanos, podemos ver claramente que el apóstol Pablo está diciendo que las lenguas habían sido una señal para aquellos israelitas que no habían creído aún en la salvación por fe. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, si nosotros vemos el panorama de la iglesia, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es que las lenguas, este don, debía ser usado para que los inconversos creyeran. ¿Y cómo es que los incrédulos iban a llegarse a convencer de eso? Porque tampoco suena muy coherente. Imagínese que alguien entra a la iglesia y de repente un hermano en ese tiempo está hablando en lenguas. Pues el incrédulo no entiende nada. Entonces, se le tenía que decir de alguna forma, o el incrédulo tenía que saber que la persona que estaba hablando en lenguas lo estaba haciendo espontáneamente
O sea, lo estaba haciendo sin haber estudiado el idioma. Entonces eso debía causar asombro. O tal vez se trataba de personas que ellos conocían toda su vida. Imagínese un hermano de Corinto que fue dotado con el don de lenguas. Y este hermano invita a su vecino a la iglesia. Y cuando este vecino va a ver a su vecino cristiano hablar en lenguas. Entonces el incrédulo se va a quedar sorprendido y va a decir, pero yo lo conozco de toda la vida y él no sabía. Entonces causa asombro y causa convicción en el no creyente. Pero tenía que haber un intérprete. Pero hermanos, acá vemos claramente, como dijimos en primer lugar, el propósito de las lenguas eran una señal. ¿Para quiénes? Fíjese, versículo 22, la segunda parte dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y acá nuevamente el apóstol Pablo va a dar énfasis a lo que ya mencionamos también antes, diciendo de que el don de lenguas, aún usado de la mejor forma, no tenía la misma importancia que un don de profecía, un don de enseñanza. Versículo 22, siga leyendo conmigo, hermano, dice, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hermanos, cuando hablamos de la profecía estamos hablando de transmitir la voz de Dios. Habíamos dicho eso, Dios todavía en los inicios de la iglesia primitiva, solamente en los inicios pues daba nueva revelación. Habían profetas y estos profetas revelaban las cosas de Dios a la iglesia y la iglesia era edificada y eso era muy necesario para el comienzo de la iglesia primitiva. Sin embargo, habíamos dicho que los dones de lengua eran usados justamente para el inconverso, es decir, para que el inconverso se convenza, ¿no?, de que realmente Dios es poderoso y Dios tiene esa capacidad, ¿no?, y daba a los hermanos, en este caso de Corinto, la capacidad de hablar idiomas sin haberlos estudiado. Eso es lo que está diciendo este pasaje, hermanos. Si nosotros lo leemos detenidamente, estos 3 versículos nos hablan de que el don de lenguas era una señal para los incrédulos. Ahora, hermanos, fíjese el versículo 23. Sigamos leyendo. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Esa es una realidad y es el ejemplo que hace un momento les estaba ilustrando. Por eso es que estamos hablando acerca de la importancia del orden. Ahora, hermanos, versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, este complemento que el apóstol Pablo usa en una forma opuesta al don de lenguas es la profecía. Y dice, ¿no?, qué diferente sería, hermanos, les dice a los hermanos de Corinto, qué diferente sería que cuando alguien entre, en vez de ver todo ese desorden, ¿no?, escuche palabra de Dios, escuche revelación de Dios. Y de repente alguien dice, Dios me ha dicho, porque el profeta tenía la autoridad de hablar así, ¿no? Dios me ha dicho y empezaba a profetizar. Y de repente alguien de otro lugar decía, Dios me ha dicho. Entonces dice el apóstol Pablo, si un incrédulo entra, escucha en su idioma, va a ser convencido no por uno, sino por 2, por 3, por todas las personas que estén hablando la misma revelación de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, por favor, ya basta de comportarse como niños, basta de velar por sus propios intereses, ¿no? Ya es momento de que la iglesia sea más ordenada, más organizada. Y por eso es que habíamos dicho, hermanos, primeramente el apóstol Pablo va a explicar el propósito, ¿no?, que va relacionado directamente con lo que es el orden. ¿Por qué? Porque como lo acabamos de leer, ¿no?, dice el apóstol Pablo,
si hay muchas personas hablando en diferentes idiomas, pues el incrédulo no va a salir ni siquiera así edificado. Para que el incrédulo salga edificado tiene que haber un intérprete, y el intérprete tiene que traducir al idioma del incrédulo. Pero recuerda, hermano, para que cause impresión el don de lenguas, este incrédulo ha tenido que saber algo del que está hablando en lenguas. Y si un incrédulo entra y de repente están hablando en otro idioma, él puede pensar directamente, claro, lo ha aprendido. O tal vez es de ese lugar, ¿no? Pero de repente empieza a hablar en otra lengua, y tal vez en muchas lenguas, y el inconverso puede decir, claro, lo ha estudiado diferentes idiomas. Pero si el incrédulo conoce a esta persona y sabe que en su vida, en toda su vida, nunca ha estudiado estos idiomas, va a quedar convencido de que solamente el poder de Dios puede hacer que las personas hablen en diferentes idiomas en un momento, sin necesidad de haber estudiado años. Para que nosotros entendamos, hermanos, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto iba más allá que eso. Les dije hace 2 domingos atrás que cuando los hermanos de Corinto estaban hablando en lenguas, también estaban empezando a hablar cosas sin sentido, frases sin sentido, palabras sin sentido. Estaban balbuceando, diciendo, armando palabras que no existen. Ya habían llegado a ese extremo. ¿Por qué? Porque simplemente querían sorprender, simplemente querían ser bien vistos, ¿no? Y que la gente diga, wow. Y en realidad ese no es el propósito, y el apóstol Pablo lo está aclarando. Primeramente, hermanos, hemos dicho, el propósito de las lenguas es una señal. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver el procedimiento para las lenguas, es decir, la forma ordenada en la cual se tenía que utilizar las lenguas. Primeramente hemos visto el propósito de las lenguas, y ahora vamos a ver el procedimiento para usarlas correctamente. Ojo, en aquel tiempo, porque hoy en día dijimos ya que este don no está vigente. Fíjese, hermano, en su Biblia a partir del versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y habíamos partido con ese versículo, hermanos. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo está diciendo esto, es porque él sabía perfectamente que en la iglesia de Corinto había un desorden total. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es, debe haber orden dentro de la iglesia. ¿Alguna vez, hermano, se ha preguntado por qué es que tal vez en el ministerio de alabanza, en los especiales, en un programa especial, por qué tenemos un cronograma, por qué nos organizamos de esa forma? Es bíblico, hermano, hermana. Dios es un Dios de orden. Y Dios dice, hay que hacerlo todo para edificación. Sí, puede variar tal vez entre la opinión de uno y otro, puede variar el tipo de orden y decir tal vez cantamos primero, no cantamos después, y que primero un refrigerio. Puede variar, pero tiene que haber un orden y tiene que haber personas que se encarguen de este orden. Hermanos, el orden es una responsabilidad de todos, y en este pasaje lo podemos ver, porque somos un cuerpo, tenemos diferentes dones, diferentes habilidades, y Dios dice en su palabra que todo debemos hacerlo sistemáticamente, es decir, para edificación. Eso es lo que está diciendo el versículo 26. Versículo 27, fíjese en su Biblia, hermano, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Hermanos, el apóstol Pablo está dando una guía muy clara de cómo debería funcionar en aquel tiempo el don de lenguas. Y está diciendo, bien, ¿cuántos van a hablar en lenguas? 3, bien. Tiene que hablar primero 1 y ser interpretado. El segundo y ser interpretado. El tercero y ser interpretado. Tiene que haber ese orden. No puede ser que directamente empiece a hablar uno y después otro y nadie sabe de qué se está hablando. Para que el don de lenguas en ese tiempo haya funcionado como edificación, hermanos,
ha tenido que ser acompañado siempre de un intérprete. Es por eso que hoy en día, hermanos, nosotros estamos en contra de aquellos grupos religiosos que en sus locales, en sus lugares donde se reúnen, empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Dialectos que tal vez ni siquiera se entienden, incomprensibles, dando alusión a que son lenguajes angélicos y cuando nosotros vemos que en la palabra de Dios no existe tal cosa. Sí, los hermanos de Corinto estaban haciendo eso, pero el apóstol Pablo corrige y dice, no tienen que hablar sin sentido. Es más, si no hay intérprete, no tienen que hablar. Y eso es lo que dice en el siguiente versículo. Fíjese, versículo 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Acá está dando la segunda instrucción y está diciendo el apóstol Pablo, si no hay una persona que pueda interpretar a los diferentes hermanos que hablan en lenguas, no se tiene que hablar en lenguas. Entonces, hermano, hermana, yo en esta tarde quiero animarle a que nosotros seamos una iglesia local de orden, que le demos la debida importancia al orden. El apóstol Pablo está usando el don de lenguas porque este era el mayor problema en la iglesia. Hermanos, en nuestras iglesias locales podemos cometer diferentes errores y podemos ser desordenados. Hay cosas que a veces no nos gustan que nos digan, hay cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Pero si nosotros no las decimos, no vamos a empezar a ordenarnos mejor, ¿no? Sin ir muy lejos, hermanos, a veces cuando se hace actividades en las iglesias, los hermanos que están encargados de esas actividades, a veces pasa que están haciendo las cosas a última hora y no están ni en la alabanza, no están ni en la prédica y simplemente llegan a dar tal vez su número especial, tal vez a ofrecer un refrigerio, tal vez a ofrecer una comida. Y eso, hermano, hermana, es falta de orden, no es otra cosa. Y cuando nosotros somos personas dejadas y decimos, no, pero allá en la iglesia lo vamos a hacer, no, pero... Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con dar la debida importancia a lo que es primero. Normalmente, hermanos, cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos para alabar al Señor y vamos para recibir edificación a través de su palabra. Son los objetivos básicos bíblicos a cumplir. Dice la palabra de Dios de que nosotros debemos ir con un corazón dispuestos a darle a Él, a adorarle a Él. Por eso es que le cantamos, por eso es que oramos, le alabamos, por eso es que ofrendamos, por eso es que diezmamos. Estamos agradeciendo de alguna forma para nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho. Hermano, cuando usted vaya a la iglesia, esperemos que pronto se normalice toda esta situación y cuando usted vaya a la iglesia, yo le animo a que vaya con un corazón siempre en mente de que debemos ser ordenados y que no debemos dejar las cosas para el último momento. Que nada, hermano, obstruya su comunión con Dios. Que nada obstruya el mensaje de la palabra de Dios en su vida. Usted necesita ser edificado día a día. No hay nada más importante, hermanos, que alabar, servir a nuestro Señor y aprender de su palabra. Hermanos, cuando organizamos algo en la iglesia es justamente para que todos podamos ser de edificación. Le animo, hermano, hermana, que cuando usted sea parte, gracias por ser parte en cada una de nuestras actividades, gracias por poner de su tiempo, de su dinero, de su amor para las cosas del Señor, pero siempre tratemos de mantener el orden. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por todos los hermanos, hermanas que están escuchando este mensaje. Señor, rogamos que tú nos ayudes a reflexionar sobre las cosas que no estamos haciendo bien para ti, Señor, a través de este ejemplo de la iglesia de Corinto, Señor. Te agradecemos por este tiempo, dejamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.